Hola compañeros, buenos días. Nos vemos de nuevo para nuestra siguiente videoclase. Es la videoclase número 12, me parece. Seguimos con dialecto eólico, seguimos también con Alceo. Es nuestra penúltima clase antes de vacaciones. Esta semana terminaremos las clases dedicadas a los fragmentos de Alceo. Nos vamos de vacaciones y las siguientes, regresando de vacaciones, ya nos vamos a dedicar a Corina, al dialecto beocio. Entonces, bueno, esta sería la última semana que tendríamos para ver a Alceo. Sin más, me voy a compartir la pantalla para que podamos empezar a trabajar. Déjenme les comparto la pantalla. Espero que pronto ya todos estemos viendo la presentación. Dejen un momentito que empiece. Listo. Bueno, vamos a empezar con esta sesión. Es la videoclase número 12, decíamos, el dialecto eólico. Y vamos a ver el fragmento 357 de Alceo en la edición de Loves Page, pero también se conoce como el fragmento 140 en la edición de Boyd. Bueno, esta clase está dividida a muy grandes rasgos en una breve introducción al fragmento, luego la medida de ese fragmento, que son alcaicos mayores, y después ya propiamente el análisis del fragmento, y bueno, contiene un ejercicio de evaluación. Vamos con la introducción. Este fragmento nos ha sido transmitido, según explica Berruecos en el libro de poesía arcaica, por una cita, ha sido transmitido de manera total, completa, a través de una cita de Ateneo de Naucratis, y que fue directamente recuperado de manera parcial en 2 papiros de Oxirrinco. Se cree, según Yurenka, que podría ser ya un poema completo, o sea que los versos que tenemos, que ahorita van a ver, sería un poema completo, o otros indican que puede ser que le falte algún verso o incluso una estanza completa, una estrofa completa. Porque hay algunos rastros de letras encima del primer verso. Ahorita les digo en dónde exactamente. Por lo tanto, bueno, sin embargo, puede que sea un fragmento completo, puede que le falte ya sea un verso o una estanza. Sin embargo, el fragmento que conservamos, el que podemos trabajar hoy, pues tiene una idea muy completa y que se puede analizar de manera muy adecuada. Bueno, se conoce, bueno, tiene varios nombres, digamos, de manera didáctica, se le han puesto varios nombres. Algunos hablan que se trata de una armería. Bueno, vamos a ver ahorita las distintas hipótesis sobre de qué nos está hablando Alceo en este fragmento 357. Se dice que había sido compuesto para su representación en el seno de un simposio, en un encuentro de una hetería. Y ya vimos también la importancia en la nave del Estado de esas facciones y de la hetería alcaica. Y quizá también a la luz del cierre parenético final, del que vamos a hablar pues cuando veamos ya el texto, podía haber sido utilizado ante la inminencia de un combate para animar a los soldados. Presenta una numeración, según Berruecos nuevamente, casi catalógica. Y de ahí también vemos de nuevo la referencia a la poesía homérica y una descripción muy detallada de un dios adornado por completo con armas e instrumentos militares que los intérpretes oscilan en interpretar o identificar como, ya sea, decíamos, una armería, la casa del propio Alceo, un andrón o un aposento masculino de armas reminiscente de un pasaje de Heródoto, o bien como un templo de Ares en el que se atesoraban como botines de guerra y auténticos trofeos las armas conquistadas de los enemigos. Bueno, en realidad todo el fragmento pues es una gran éfrasis de un sitio, suponemos un santuario. Bueno, ahí decíamos, hemos leído toda esta cita de Berruecos donde se dan las distintas hipótesis de qué pudo haber descrito en este poema Alceo. Lo que sí es evidente, y lo veremos ahorita que trabajemos el texto, pues que se trata de una gran éfrasis
de un espacio en donde se dejaban armas que habían sido botines de guerra. Bueno, vamos a hablar de la medida. La medida es... Los versos son alcaicos mayores, están constituidos por un periodo rítmico que está dividido en dos colones. Aquí yo les he puesto los dos colones o los dos versos. El primero es un gliconio, este es un gliconio, aquí abajito veremos que es un gliconio. Vemos, evidentemente seguimos con métrica, poesía eolia, por lo tanto seguimos con metros eolios y vemos también esa gran flexibilidad, como ya habíamos hablado de eso, de la poesía eolia. Y de nuevo empezamos con una base de dos sílabas indiferentes y por lo tanto tenemos aquí esta notación, ¿no? Y después tenemos un gliconio, que es un dáctilo, y luego un crético, o bueno, tenemos un troqueo y una larga. Si se fijan, este gliconio pues contiene lo que hemos estado llamando en la estrofa sáfica como el núcleo. Esta metro que se mantiene siempre estable a lo largo de la estrofa sáfica. Bueno, y después en el segundo colon estaríamos hablando de un gliconio más un metro yámbico ya en la cláusula, ¿sí? Es verdad, es un metro yámbico y aquí yo lo he puesto al revés. Déjenme corregirlo de una vez en lo que está la grabación. Espero que se pueda corregir, si no, no lo corrijo para cuando suba la presentación. Bueno, ahí se va a quedar, pero con el ictus al revés, pero bueno, es mejor a que nos vayamos así en este video. Bueno, bien. Seguimos ahora ya con la métrica, ya corregido, y entonces tenemos un metro yámbico en la cláusula. Ahorita lo vamos a ver en la medida y vamos a verlo bien. El gliconio, que es usado estíquicamente por Glicón, un poeta helenista de época incierta, y de ahí recibe su nombre. El gliconio se compone de una base, esta base que decíamos, de un dáctilo y de un metro trocaico cataléctico. Y bueno, aquí les puse un ejemplo de Safo, que es un gliconio. Bueno, en este tipo de esquema métrico la sinafía es muy común, ahorita lo vamos a ver también, ya sea entre el primer y el segundo gliconio, o entre el segundo gliconio y la cláusula, que es el dímetro yámbico, el metro yámbico. Bueno, vamos ya con el fragmento, el 357. Me fue difícil dividirlo porque el fragmento tiene pocos signos de puntuación y pues básicamente no tiene ningún punto en los primeros 12, 13 versos, ¿no? Solamente tiene puntos altos o comas. Entonces, bueno, aquí yo les he dividido la primera parte del fragmento hasta un veleos que puedo encontrar una coma. Bueno, vamos a traer de nuevo la métrica. Me voy a copiar el esquema, permítanme tantito, porque como es un esquema nuevo, pues para que podamos ubicarlo bien en nuestros versos. Déjenme copio esto y lo traigo para acá para ponerlo de este lado y poder explicar mejor. Creo que listo. Bueno, evidentemente empezamos con el gliconio y entonces, bueno, tenemos la base. Aquí decíamos que falta un verso. Bueno, se cree, según algunos estudiosos, que puede ser que falte un verso o una estanza porque hay un rastro de 3 letras arriba del aire y D. Aquí al final de este aire y D hay 3 letras o hay el rastro de 3 letras, por lo tanto habría que considerar que quizás arriba del marmaire y de megas domos habría un verso o toda una estanza más. Pero bueno, yo evidentemente la medida y el comentario, etcétera, lo trabajaremos con los versos que tenemos completos. Bueno, veamos entonces cómo tenemos la base. En este caso, en el primer verso, bueno, en el marmaire, que quizás sea el segundo verso, pero bueno, en este tendríamos una base de 2 largas, que recordemos que la base pues es indiferente, es solamente 2 sílabas sin importar la cantidad.
Después tenemos ya nuestro dáctilo y después nuestro dímetro trocaico cataléctico, nuestro metro trocaico o dipodia trocaica cataléctica con el gas domos. Y después tendríamos ya el glicón, bueno, en el segundo verso, en los versos largos, estos versos largos son de 12 sílabas. Acuérdense que el isosilabismo es lo importante también en los metros eolios. Y si contamos, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces todos estos versos largos son dodecasílabos, es decir, versos que contienen 12 sílabas y que se encuadran en esta métrica de un gliconio más una cláusula yámbica. Por lo tanto, aquí tendríamos la base, de nuevo dos largas, nuestro metro dactílico, nuestra dipodia trocaica y después nuestra dipodia yámbica o cláusula yámbica al final. Aquí están marcados los ictus, no los he marcado propiamente en el texto, pero están marcados en la métrica que les estoy compartiendo aquí. Bueno, en realidad la métrica es estable una vez que conocemos este esquema, pues el isosilabismo, recuerden, es lo importante y como tenemos una base abierta, pues la métrica es relativamente sencilla. Bueno, decíamos que en este esquema métrico la sinafía es muy común y lo podemos ver, por ejemplo, aquí en el kata, que, bueno, en la preposición apocopada que acompaña a este tan, sobre todo también aquí en aquí se nota perfectamente la sinafía en este andron que está dividido entre el gliconio y el verso dodecasílabo que compone un gliconio más una dipodia yámbica, una cláusula yámbica. Bien, vamos a leer el fragmento. Voy a leer en principio de 2 en 2 versos para que podamos seguir la métrica que estamos teniendo aquí en el esquema. Marmairei de megas domos, halgoipai sadarei que cosmetai estega. Bueno, vamos hasta ahí con estos dos. Después tenemos aquí de nuevo el gliconio con la base de nuevo de dos largas, nuestro dáctilo y la dipodia trocaica, el verso dodecasílabo, base de nuevo dos largas, dáctilo. Aquí tendríamos, bueno, esta no sé por qué la puse larga, efectivamente debe ser breve, pero bueno, tendríamos nuestra dipodia trocaica, la corrijo antes de subir la presentación, no sé qué habrá pasado aquí, y después tendríamos nuestra cláusula, de nuevo nuestra cláusula yámbica. Leo lampraisin kiniaisicat, tan leucoi catepercen y pio y lofoi. Bueno, y seguimos así. Seguimos con esta métrica. De nuevo, bueno, aquí puse, como está el corchete aquí, pues he marcado la medida en la Y, no pude marcar la medida en el diptongo como tal, como sí hago en algunos otros diptongos. Justo aquí por el corchete no se pudo, pero bueno, tendríamos una base de nuevo de dos largas, nuestro dáctilo, la dipodia trocaica. En el caso del dodecasílabo tendríamos una base larga breve, dáctilo, dipodia trocaica y luego nuestra dipodia yámbica o cláusula yámbica en de pasalois. Después, de nuevo, se repetiría el esquema con la base larga en el verso del gliconio, el dáctilo y la dipodia trocaica, y en el último de esta lámina tendríamos la base de dos largas, el dáctilo, que de nuevo aquí se me fue, esta es larga, no entiendo por qué pasó, pero bueno, lo corrijo antes de hacer la presentación. Y de nuevo la dipodia trocaica y nuestra cláusula yámbica. Bien. Newoisin kefalaisin andron nagalmata halkiai de pasalois. Cryptoisin perikeimenai lampragnami de sacro arcos isgiros veleos. Thoraquest, bueno, hasta veleos vamos a trabajar, que es hasta donde tenemos aquí en esta lámina. Salvo estas dos correcciones que tengo que hacer de esta epsilon
que evidentemente debe ser breve, y esta otra epsilon que también se fue larga, que debo haber copiado la misma, bueno, salvo esas dos que debo corregir, que ahorita marco y corrijo antes de subir la presentación, pues tenemos ya la medida de nuestro fragmento. Bien, como ejercicio de evaluación, ustedes tienen que leer, solamente leer, ya está puesta la medida, ya tenemos aquí el esquema, entonces tendrán que leer estos versos, ya saben subir su grabación y bueno, solamente de estos, y hasta aquí tendríamos todo el fragmento. Vamos con el análisis dialectal. Más adelante haremos el comentario y la traducción, pero bueno, ahorita vamos a hacer el análisis dialectal. Aquí tenemos un paisa, que es evidentemente el adjetivo de paz, pasapán. Y bueno, aquí con este alargamiento en el nominativo. Refiere este paisa, está calificando a estega, y este estega también lo he marcado, pues solamente hay un vocalismo, ¿no? Un alargamiento, un vocalismo de alfa larga en vez de eta. Aquí tendríamos un estegue, más adelante hablamos de ese estegue. Y bueno, sobre arey, hay que decir que es, bueno, lo he marcado allí, pero es un poco una irregularidad, según explica Page. Puede ser una lectura corrupta, y por eso ha puesto la crux, porque el dativo lesbio, evidentemente reconocemos que este arei es un dativo honorífico, sin embargo el dativo lesbio sería areui, con el diptongo. Por lo tanto, esta forma podría haber sido copiada mal, y podría haberse confundido con un areu, pero bueno, no cabe duda de que es un dativo honorífico. Lo que sí se subraya es que es una lectura corrupta de ese dativo honorífico. Y lo dejan en minúscula porque, si bien puede representar evidentemente al dios Ares, puede representar también el concepto abstracto de la guerra, y por lo tanto sería expresado en minúscula. Después tenemos estos dativos épicos, lamprai, sinconía y sin, que nos han salido mucho en los textos y que ya reconocemos bien. Después este tan, que es de nuevo, acuérdense, la primera declinación en el eolio mantiene la alfa en toda la declinación, entonces aquí tenemos un genitivo plural con alfa. Catepercen, pues es de nuevo creo que nos salió algún otro adverbio también en el fragmento pasado, pero bueno, de nuevo este adverbio. Neuoisin, con esta desinencia de tercera persona, acuérdense que podíamos tener oisin, oisi, eisi, aisi, y aquí por ejemplo en los dos verbos cryptoisin y neuoisin tenemos la misma desinencia para tercera persona. Kefalaisin, de nuevo un dativo épico, y bueno, pasalois con esta geminación. Lamprai con la baritonesis, cnámides con alfa, vocalismo alfa larga en vez de eta, cnémides, las grebas, la encontraríamos con eta en ático, y giró la omega para la desinencia del genitivo singular. Veleos lo he puesto aquí por exclusivamente la no contracción, y me parece que es todo. Vamos al siguiente para ver las características dialectales. Zorraques con esta geminación de ro. Después tenemos la desinencia de nuevo en omega para el genitivo singular. Neolino, omega en vez de diptongo u. La preposición apocopada de kata, y además, bueno, una tmesis de kata beblemenai en tmesis. Las preposiciones apocopadas de estos versos anafóricos de para, pardé, jalquídica y espazai, y pardetzo, matapolaca y kipácides, con estos versos anafóricos de preposición apocopada. Ton, bueno, ton lo he marcado por el uso pronominal del artículo, más adelante hablamos del comentario, y gestamen por, bueno, decíamos que el eolio es psilótico, ¿no? Sin embargo, aquí en hipó y en gestamen se va
se mantiene con espíritu áspero. Hay algunas otras lecturas que nos dan aquí IPA y después nos dan un Torgon con Crasis. Y es también sin espíritu áspero, pero bueno, en la edición que tomé, que es la de Lovell Page, está marcado tal cual, como está aquí, como ven en su pantalla. Bueno, vamos ahora a la traducción. Les he marcado ahorita, vamos a dar la traducción y luego hacemos el comentario. En realidad todas las formas que les he marcado son sobre el comentario que más adelante haremos. Les he puesto este recuadro gris hasta arriba para recordar que el fragmento puede que esté incompleto, ya sea que le falte un solo verso o que le falte una estanza completa. Pero bueno, vamos a trabajar evidentemente lo que tenemos, ¿no? Resplandece, ahorita hablamos de marmairei, que es un verbo reduplicado, un verbo reduplicado no como nosotros hemos visto los verbos reduplicados, que suelen tener una reduplicación con iota, una reduplicación con epsilon, digamos, si estamos hablando de la reduplicación de un perfecto, sino que aquí tenemos reduplicado casi la raíz completa del verbo marmairei. Bueno, ahorita hacemos el comentario, pero resplandece, refulge la gran casa, la gran morada, por el bronce o con el bronce. Todo, bueno, esta es una sinécdoque, ¿no? Pais estega. Estege es una teja y está también así expresado como sinécdoque, me parece que en el prólogo de Agamenón de Esquilo, y me parece que es la misma palabra estege como teja, y bueno, de ahí de teja pues se reconoce el techo completo. Entonces, resplandece, refulge la gran morada por el bronce, con el bronce. Y todo el techo está adornado en honor a Ares. Con relucientes, con brillantes yelmos, desde los que ondean, cuelgan, ondean hacia abajo, blancas crines de caballo. Bueno, es un nominativo, blancas crines equinas. Ay, esperen, se me fue. Adorno, agálmata, para las cabezas que falaisin de los varones. Adorno para las cabezas de los varones. Y los clavos, pasalois, mantengamos jalquí ahí en la cabeza, pero me voy a saltar. Bueno, aquí está. Y los clavos ocultan criptoisin las grebas, gnámides, brillantes, colgadas alrededor, perikeimen, ahí dispuestas alrededor. Bueno, vi una imagen hace tiempo de una reconstrucción a partir de este fragmento. Desafortunadamente para esta sesión no la pude encontrar y miren que la busqué todavía ayer, me dormí hasta muy tarde para tratar de encontrarla. En algún momento de la vida de mis clases la tenía impresa, evidentemente esa impresión la perdí y no tengo guardado el archivo, pero bueno, aquí perikeimenai pues puede ser dispuestos alrededor sobre el piso, ¿no? Pero como están los clavos, pues se ha reconocido que estas pues se colgaban estas grebas, ¿no? Y también se deduce a partir de pues mucha representación de la cerámica griega que vemos en algunas casas, incluso pues habitaciones domésticas, esas armas colgadas en las paredes, ¿no?
Incluso hay escenas dentro de la literatura donde es la propia esposa la que le lleva las armas, bueno, etcétera. Simplemente recordemos, en la Ilíada también es Penélope, perdón, en la Odisea es Penélope la que baja el arco, ese arcuecita de Odiseo para el concurso, y ella es la que lo descuelga, que también está colgado de un clavo, y se lo lleva a Odiseo para que, a Telémaco y a Odiseo, para que se lleve a cabo el concurso. Bueno, entonces a partir de estos pasalois y del perikeimen, ahí pues se reconoce que estas grebas brillantes, relucientes, pues están colgadas alrededor. Entonces, bueno, los clavos ocultan broncíneas, halkiai, broncíneas grebas relucientes, brillantes, colgadas alrededor. Y después una posición, ¿no?, de estas grebas, que sería protección de la flecha del dardo fuerte, protección del fuerte dardo. Bueno, y corazas de lino nuevo y escudos cóncavos dispuestos sobre el suelo. Aquí sí es echados, arrojados, dispuestos sobre el suelo. Y a un lado vienen los versos anafóricos, espadas calcídicas, y a otro lado muchas túnicas y cinturones. Muchos cinturones, zoómata y túnicas. Y bien, bueno, aquí terminaríamos con este verso la enumeración de armamento, y bueno, se los he marcado para que también vean cómo justamente la denominación, el sustantivo de este armamento está colocado en una posición que se va moviendo, se va intercambiando, pero como con un esquema uniforme de verso a verso. Zorra que este neolino, coila y tecadaspides beblemenai, par de jalquídica y espaza y par de tzómata, pola, caikipácides. Y tenemos zorra que es en primera posición de verso, luego aspides avanzado llamas el verso, y espaza y quipácides al final del verso. Bueno, habría que añadir este tzómata como parte de los sustantivos que describen o que forman parte de este armamento que se está describiendo. Y bueno, he encerrado estos dos versos en este recuadro porque pues es el final parenético, y se hace este final parenético a través de este infinitivo exhortativo, y que es un infinitivo exhortativo pues negado mediante el u. Y acuérdense que este ton está usado de manera pronominal, y entonces de todas estas armas que son botines, de todas estas cosas, de esto no hay que olvidarse desde el primer momento protiste en que nos dispusimos a esta empresa, a esta labor ergontode, a esta empresa. Evidentemente una empresa pues bélica. Bien, vamos a hacer los comentarios, me voy a regresar un poco. Decíamos del verbo con este tema de presente reduplicado, y según Del Grande, dentro del libro de Berruecos, expresa que esta reduplicación, bueno, este verbo reduplicado expresa el fenómeno en que la luz golpea superficies lisas y reflejantes, haciendo que emane de ellas la propia luz refractada. Entonces este marmaire nos daría esa idea de toda una de entrar a un espacio todo que reluce, y como las armas están colocadas a todo alrededor de ese espacio, y algunas en el piso, otras en las paredes, pues la luz se va refractando entre cada uno de esos elementos brillantes. Y bueno, se emplean algunas otras referencias, sobre todo a la Ilíada, en el canto 13, donde se hacen también descripciones, por ejemplo, de las moradas de Poseidón, que también refulgen, y se usa este mismo verbo ahora marmaironta.
y también para referirse a los troyanos que resplandecen por sus armaduras se usa el mismo verbo y evidentemente también por el bronce. Y también se utiliza en la Odisea, en el canto 10, para describir la morada de Circe. Bueno, después ya hemos hablado de este arei, que era algo que también teníamos que comentar, de la sinécdoque del estega. Bueno, después las grebas broncíneas en el verso, aquí estas que tenemos, ay, ¿dónde están las grebas? Aquí, cnámides, que tenemos en el verso 9, pues recuerdan dos epítetos homéricos de los aqueos que se les denomina halcocnémides, es decir, de grebas broncíneas. Y también, según Ateneo, estas grebas pues son la protección, como hemos leído en nuestra traducción, o en el papiro de Oxirrinco también tenemos la lectura de ercos, que es cerca o muralla, bueno, frontera, muralla, límite. Bueno, en el verso 15, este es un sustantivo espace, es poco común y bueno, ahorita vamos a hablar sobre estas espadas calcídicas. Y más que la espada, según Page, designa la anchura de la hoja en sí. Bueno, hemos hablado que estos dos verbos designan ya la parenesis a través del infinitivo exhortativo y que es la conclusión de toda esta enumeración. Bueno, una cosa más que se me olvidó, este sustantivo megas no es tanto una denominación o un calificativo de tamaño, de dimensión, sino en todo caso a la cualidad regia de esta morada. Y lo he traducido como la gran morada, pero de ahí, una vez entendiendo esto, podemos traducir como soberana, regia, para hablar de esta morada que podría ser un santuario dedicado a Ares. Bueno, vamos por último con unos comentarios. Leí las versiones de Javier Taboada y bueno, me pareció interesante que él habla de considerar otra posibilidad. Habíamos hablado de las distintas hipótesis de que quizá aquí es una éfrasis de una armería, se está describiendo un santuario de Ares donde se dejaban botines de guerra, un andrón, bueno. Sin embargo, Javier Taboada dice que podríamos considerar otra posibilidad y que en realidad lo que hace Alceo es buscar animar a los compañeros a no dejar la lucha, a no cejar en la lucha. Y decíamos también que pues este fragmento se representaba ya sea en un contexto de simposio o previo a una batalla, ¿no? Momentos previos a esa batalla. Y por lo tanto las reminiscencias homéricas serían de gran utilidad para justo animar a los soldados. Y qué mejor reminiscencia que apelar a la grandiosidad de una armadura de guerrero homérico. Por lo tanto, se habla del armamento que vestían los héroes del ciclo troyano. Así los nobles milenios se equipararían a los héroes homéricos y podrían llevar la guerra a feliz término. El único elemento no épico es la mención de las espadas de Calcis en el verso 13, como vimos. Sin embargo, esta referencia no decrece el tono heroico del poema, sino que lo aumenta y establece una metáfora en el uso de las espadas de Calcis que se emplearon en la guerra lelantina y que implican específicamente que no se van a portar armas arrojadizas, que lo hemos, bueno, no sé si lo hemos platicado entre nosotros, pero lo he platicado en algún otro momento. Se reconoce como cobarde, por ejemplo, a las amazonas o a los soldados que emplean, y por lo tanto a las amazonas, que emplean armas arrojadizas, que usan arco y flecha para pelear, puesto que en la arete griega lo más valeroso es la pelea cuerpo a cuerpo. Y por lo tanto aquí también el conflicto se decidirá por la lucha cuerpo a cuerpo y eso se deja notar justo por emplear la palabra de calcis, de las espadas de calcis. Bueno, la armería, fuera real o no, en este fragmento de Alceo es una éfrasis que se emplea en este caso con un fin retórico, es decir,
recurrir a la tradición guerrera más memorable y digna de honor a fin de transformar la realidad y exaltar el ánimo de los camaradas. Ahí me faltó un acento, pero bueno, igual lo corrijo antes de subir la presentación. Bueno, el ejercicio de evaluación, además de la lectura que tienen que hacer de los últimos versos, me parece que son los últimos 6 versos del fragmento, 6 versos del fragmento, esta es la lectura que tendrán que hacer ustedes, es buscar ya sea un fragmento diferente que hable sobre el armamento en la poesía o una éfrasis, aunque no sea específicamente sobre el armamento. Una éfrasis en específico en poesía, evidentemente en algún fragmento que no hayamos visto, pero que sea de los autores que hemos estado trabajando, en alguno de esos dos. No lo tienen ustedes que traducir, ni que medir, ni nada, sino simplemente hacer un comentario sobre en algún otro autor, sobre este tema, el armamento en la poesía o una éfrasis en algún otro lírico arcaico de los que hemos estado trabajando. Bueno, eso sería todo. Les he dejado, bueno, hacen ya saben, sus evaluaciones, su trabajo, lo suben al Google Classroom. Y aquí les dejé la bibliografía que tomé hoy. Hay un artículo muy interesante que es bueno, aquí solamente se llama Alceus 140. Se refiere evidentemente a la edición de Voigt, o sea, estaba hablando de este fragmento, pero hace un comentario interesante sobre el armamento y es muy detallado el comentario a cada uno de los versos. Bueno, evidentemente dejo también el de poesía arcaica griega de los siglos VII a V antes de Cristo, que es también de ahí tomé varias de las anotaciones y de los comentarios que hicimos a esta sesión. Y bueno, esta es la edición de Javier Taboada, bueno, la traducción de Javier Taboada y allí de Textofilia, y ahí es donde se da este comentario que dimos al final de esta nueva perspectiva para hablar de este fragmento. Bueno, eso sería todo. Nos veremos el jueves para nuestra siguiente sesión y cerraríamos la semana. Entonces, bueno, ya el jueves nos despedimos y por lo pronto pues los dejo para que hagan su trabajo. Que estén muy bien, chicos. Hasta luego.